Hay muchas cosas que se oponen, ¿verdad? A nosotros, que hay muchas cosas que se oponen a la Iglesia, que se oponen al Evangelio. Pero tenemos que levantarnos, todos y cada uno de nosotros, tenemos que levantar la Iglesia, levantar las iglesias dentro de este movimiento del evangelismo y del Evangelio. Amén. Ocurren muchos problemas en nuestra vida. Al igual que en la iglesia primitiva, hubo un gran problema, ¿verdad? La muerte de Esteban, y a raíz de la muerte de Esteban hubo una diáspora de los creyentes, ¿verdad? Una diáspora por todos los sitios de aquel tiempo. Todos los que han sido esparcidos. Estamos en una iglesia en la que un gran porcentaje de gente que viene esparcida, ¿verdad? Gente esparcida, gente que viene de otros países y ha caído aquí, no por casualidad, sino por causalidad, ¿verdad? Es decir, nuestra iglesia es una iglesia de personas esparcidas, de personas de la diáspora, ¿verdad? Cuando yo pienso también en la iglesia regional de Montreal, son también personas que dentro de esa diáspora han llegado a esa ciudad de Montreal, ¿no? Ellos se han juntado y ahora estamos levantando esa iglesia regional que, si Dios quiere, el mes que viene podremos volver a visitar y podremos hacer campamento, haremos entrenamiento, haremos cosas conjuntamente. Así que eso es un título de oración que ya adelanto para que podamos estar orando. Y son personas esparcidas. Y cuando yo tengo los discipulados los jueves, ahora los viernes, que son las 12 del mediodía en España, para ellos son las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana, ¿no? Y cuando yo pienso eso, yo me sorprendo un poco, ¿no? Del corazón, del sacrificio que ellos hacen para poder estar juntos dando culto. A las 6 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana no soy persona, pero ellos se levantan, obviamente antes, y se preparan para poder dar culto. Eso es una lección para mí primero, pero es una respuesta, ¿verdad? Es el corazón que ellos tienen, esa iglesia regional de Montreal, con la que nos conectamos también con Colombia, con Venezuela y aparte de ahí con Málaga, Gerona y con Elche. Somos personas esparcidas y el mundo de España, el mundo religioso en España también, ¿verdad? Parece que los creyentes estamos como esparcidos ahí cada uno por un lado, somos poquitos, luego nos juntamos en iglesias, pero estamos como esparcidos, ¿verdad? Parece que alguien ha cogido un puñado de arroz, lo ha tirado sobre la mesa y parece que eso somos, ¿verdad? Granos por aquí, por allá, unos cerquita, otros más lejos, unos están aquí justo en Parla, otros vienen de Recas, de Madrid, a través de Internet. Estamos esparcidos, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que aquellos que son esparcidos son remanentes. ¿Qué es un remanente? Es un renuevo. Es decir, donde parece que no hay nada, donde parece que hay destrucción, donde parece que todo está muerto, hay un renuevo, ¿verdad? Hay vida que nace, hay vida en ese renuevo. Los remanentes que tienen el Evangelio pueden salvar a otros. No importa que estemos esparcidos, los que estamos esparcidos, los remanentes, ese renuevo va a poder salvar a otras personas. Seremos los testigos que levanten a otros testigos. ¿Estaremos esparcidos? Sí, pero no importa. Es necesario que estemos esparcidos para llegar a todos los campos. Por eso es importante conocer el método por el cual Dios lo va a hacer. Esto es importante. ¿Cómo Dios va a hacer la evangelización? ¿Cómo Dios la va a hacer a través de mi vida? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para mí? Nosotros, siendo esparcidos, tenemos que comprender todo esto. Tenemos en este campo esparcido de la diáspora, tenemos que ver el mundo de forma correcta. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? ¿Cuál es el estado de la sociedad? ¿Cuál es su estatus? Tenemos que comprender que la sociedad está como está, no por una casualidad, no por una coincidencia, es una causa. ¿Por qué está el mundo como está? Lo hemos estado hablando en las semanas de antes, ¿verdad? Los problemas del mundo, la guerra, la desigualdad, el hambre, todo es causa del problema,
espiritual. La gente, aunque no lo sepa, son esclavos de Satanás. Es duro a veces decirlo así, ¿verdad? Porque si alguien no creyente viene y escucha eso, diría, ¿cómo que soy un esclavo? Pero la gente, el mundo, la sociedad, está en una absoluta esclavitud. Están colonizados. El mundo está colonizado por lo que Satanás quiere, por la oscuridad, por las tinieblas, ¿verdad? Por el problema de Génesis 3, 6 y 11. El mundo vive en esclavitud, viven colonizados y viven prisioneros. El mundo vive así, porque no comprende la realidad espiritual. No comprende el motivo por el cual están así. Será un problema histórico, será un problema político, será un problema de egoísmo de las grandes potencias. En otros tiempos se decían es un problema de raza, ¿verdad? Nadie tiene ni idea y nadie sabe cómo solucionarlo, porque no comprenden el motivo por el cual están así, ni comprenden el motivo por el cual dar solución a este problema. Tenemos que ver el campo. Tenemos que ver el campo, de la misma forma que José vio el campo. José vio el problema, José vio la solución, y la solución que él pudo dar fue una respuesta para todo el mundo. Tenemos que ver la realidad del campo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los remanentes que estamos esparcidos por todo el mundo? Comprender la cumbre. ¿Cómo voy a poder salvar el campo? ¿Cómo voy a salvar el mundo? Es estando en la cumbre espiritual. Si no, es muy difícil. Es muy complicado. ¿Cómo los remanentes van a llegar a todos los estratos de la sociedad? A través de ser cumbre en sus talentos. ¿Cómo vamos a poder de verdad cambiar la corriente de este mundo siendo cumbre en la sociedad? Si no, es imposible. Si no, es muy difícil. Tenemos que comprender quiénes somos y cómo lo vamos a conseguir. Somos remanentes esparcidos. Somos remanentes que estamos solos en nuestro campo. Algunos solos en nuestro país prácticamente, ¿verdad? Por eso tenemos que comprender cómo Dios lo va a hacer y por qué nosotros estamos en este lugar o en este campo. Dios nos llama para salvar nuestra familia, para salvar nuestro campo y nuestra iglesia. A nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado. Ahora tengo que comprender por qué. Tengo que comprender cuál es mi lugar y cómo Dios lo va a hacer. Dios desea que estemos en esa cumbre. Dios quiere que disfrutemos de los dones que Él nos da. Dios quiere que disfrutemos de las respuestas y las evidencias. Ahora, tenemos que disfrutarlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que recibirlo. Tenemos que usarlo. ¿Verdad? Por eso el primer punto de hoy es que podamos comprender la razón o comprender el motivo de todas las cosas. En Hechos 1:1 nos encontramos la respuesta de Cristo, lo que Cristo hizo, ¿verdad? La respuesta de Cristo para el mundo, Hechos 1:1, que fue lo que Lucas pudo comprender, pudo asimilar en su vida y pudo testificar levantándose como cumbre espiritual de su talento y en la cultura. Lucas era una persona relevante. Según dicen los estudiosos, era médico. Y él tomó su vida para poder comprender lo que Cristo había hecho, experimentarlo y poder testificarlo. Porque Lucas no es que simplemente tomase nota de lo que había experimentado, él tuvo que investigar, él viajó, él preguntó, él redactó, él lo unió todo. ¿Para qué? Para poder ser testigo dando ese evangelio y dando ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que disfrutar de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida y tener nuestra vida conforme esa respuesta. Si yo no tengo primero la respuesta, luego no voy a poder tener la respuesta en el campo, porque me falta la respuesta de Cristo. La gente lo tiene todo, el mundo lo tenemos todo, y aún así la gente muere. Y aún así la gente sufre, y aún así la gente padece, y la gente tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión, hay suicidios, y lo tenemos todo. Ah, no, pero solo la gente cuando no está en países donde tienen mucha necesidad. No, el mayor índice de suicidios está en los países más desarrollados. ¿Por qué?
Porque teniéndolo todo, no tienen nada. Porque teniéndolo todo a su alcance, pudiendo amasar todo lo que supuestamente es necesario y deseable, no tienen nada. Y como no hay respuesta en su vida, se suicidan, depresión, muerte. Génesis capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 11. Son los problemas del ser humano que nadie puede solucionar. ¿Por qué el mundo está así? Porque está en problema espiritual, está en una enfermedad espiritual que no pueden solucionar. ¿Por qué Dios me llama? ¿Con qué motivo? Para solucionar el problema espiritual de la sociedad que nadie más puede. Ese es el motivo de mi vida. Felipe comprendía ese motivo. Sabía cuál era el problema espiritual de la sociedad. No es un problema político e histórico. Por eso fue a Samaria, porque se dio cuenta de que las barreras culturales, históricas, religiosas, no tenían sentido. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Comprender más allá y darse cuenta de que el problema era un problema espiritual. ¿Y cuál era la solución? Cristo. ¿Qué hizo? Fue a Samaria y pudo dar la solución que nadie más podía. Fue al lugar donde nadie más podía ir. Hizo lo que nadie más veía, lo que nadie más podía hacer porque vio algo único. Eran las respuestas únicas, ¿verdad? Solamente él pudo verlo y pudo dar esa respuesta al campo. Los 7 remanentes hicieron lo mismo. ¿Para qué se levantaron? Para dar una solución cuando nadie más podía. No hace mucho estuvimos hablando de Samuel y la respuesta que dio al pueblo a través del movimiento de Mizpa. ¿Pero por qué? Porque nadie más se estaba dando cuenta de que el problema del pueblo de Dios, el problema de Israel, era un pueblo que nacía del problema espiritual, de estar separados de Dios, de la idolatría. Y cuando Samuel ve esto, ¿qué es lo que hace? Movimiento de Mizpa, quitad todos los ídolos, vamos a volver a nuestra naturaleza. Y ahí es cuando obtienen las respuestas. Pero es que nadie lo podía ver, nadie más lo vio, nadie más fue allí, nadie más lo pudo hacer. Solamente Samuel, ese gran remanente. La iglesia primitiva tenía el mismo problema, ¿verdad? Incluso entre los mismos creyentes, vemos que en el versículo 19 y el versículo 20 hay una diferencia, ¿verdad? Al principio dice, hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿verdad? Solo a los judíos. Los demás, que se mueran, son gentiles. Solo a los judíos, ¿verdad? Porque son los hijos del pacto. Pero en el versículo 20 ya vemos que hay un cambio donde entraban y también predicaban a los griegos. Es decir, empezaron a abrir su corazón a las 267 naciones, abrían su corazón a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vieron algo que los otros aún no podían comprender. ¿El Evangelio solo para los judíos? No, el Evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque todos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución entonces? Cristo, ¿para quién? Para todos. Vemos como algunos ya comprendían el motivo, otros estaban en su proceso de comprender el motivo. David pudo testificar, Jehová es mi pastor. ¿Y qué es lo que dice después? Y nada me faltará. O como quizá la mejor traducción sería, y nada me falta. Nada. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Por lo tanto, nada me falta. Dicho de otra forma, como Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me falta. Nada me falta, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. ¿Cuál era el pensamiento de David? De que no necesito nada, ni necesito a nadie, de que no necesito incluso la solución al problema. No me importa que me persiga Saúl. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y él me guiará. ¿Ves? Me guiará por donde tengo que ir. En medio de los problemas, me guiará para obtener su respuesta, que se convertirá en la mía. Tenemos que disfrutar del motivo que Dios nos ha puesto en el corazón. ¿Cuál es el motivo de mi vida?
que todos puedan decir, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Cuál es el motivo de mi vida? Que la gente que muere en sus delitos y pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ellos puedan decir solo Cristo y obtener la respuesta de su vida. Ese es el motivo de mi vida. ¿Por qué trabajo? Para poder testificar a Cristo. ¿Para qué tengo una familia? Para poder testificar a Cristo. ¿Para qué me levanto todos los días a las 6, 5, 4, 7, 8 de la mañana? Me da igual. ¿Para qué? Para testificar a Cristo. Ese tiene que ser el motivo de mi vida. Cuando yo comprendo el motivo de mi vida, llega un resultado, que es el segundo punto, el resultado. Para empezar, la solución. Si la gente comprende el resultado de su vida y comprende el trasfondo espiritual y comprende la solución, ¿de qué se van a preocupar? ¿De qué nos vamos a preocupar si ya comprendo el resultado y la solución de mi vida? De nada. Deberíamos preocuparnos, ¿verdad? Otra cosa es que luego podamos tener la gracia en nuestra vida de poder despreocuparnos, ¿verdad? La iglesia primitiva comprendía el resultado de todo. Ya lo veía de antemano y veía las respuestas, ¿verdad? Por eso, donde iban, predicaban el Evangelio, porque comprendían el resultado. Dios nos ha traído esto, tenemos que ser esparcidos para predicar el Evangelio. Por eso lo hacían. Porque si ellos no comprenden eso, no predican el Evangelio. Si ellos se fijan en su problema y se fijan en su situación, se callan y buscan respuesta de forma desesperada, ¿verdad? Pero como comprendían, ellos podían testificar. David comprendía el resultado de su persecución. ¿Cuál era el resultado de la persecución del rey Saúl a David? Tú persígueme, intenta matarme. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano, tengo la respuesta de que yo voy a ser rey. Ahora, persígueme, intenta matarme, me iré, me esparciré por el mundo, me esconderé. ¿Por qué? Conozco el resultado. Esas son las respuestas que nosotros tenemos de antemano. Ya conocemos el resultado. Josué ya sabía el resultado de la guerra. Ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque era lo que Dios le había dicho y le había prometido. Ya lo conocía. Antes de convertirse en líder, ¿qué es lo que dijo cuando volvió con los otros 11 espías? Más Caleb, ¿verdad? Los 2 contra los 10. ¿Qué dijo? Nos los vamos a comer como el pan. ¿Tú qué sabes? ¿Verdad? Le podíamos decir, ¿tú qué sabes? Conocía el resultado, conocía la respuesta. La situación, cuando nosotros vemos el resultado, cambia absolutamente en nuestra vida. Las situaciones cambian, ¿verdad? Tenemos una vida, tenemos otra, cada uno tiene sus problemas, pero el resultado es el mismo. El resultado siempre es el mismo. La oscuridad desaparecerá de cada hogar. La oscuridad desaparece de cada vida. La oscuridad desaparece del campo. Ese es el resultado cuando la Iglesia comprende el motivo y vive por ese motivo. Los discípulos que están ocultos aparecerán. ¿Por qué? Porque se testifica de Cristo. Y el trabajo y la obra que Dios tiene preparada en el campo se realizará. Ahora con las iglesias regionales, en las cuales todos nos estamos dividiendo, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que de una forma concreta y pormenorizada, en cada campo se levantarán los discípulos, ¿verdad? Se le van a levantar esos discípulos que están esparcidos y ocultos, los encontraremos y los levantaremos. Obtendremos y podemos compartir la respuesta. Podremos ir a una persona y podremos de verdad decirle, la respuesta para tu vida es Cristo. Y le podremos dar la respuesta para todo. ¿Por qué? Porque ya la tengo yo, porque ya la disfruto, ya la experimento y la comparto con los demás. Vamos a poder encontrar respuestas donde nadie las encuentra, porque nadie comprende el motivo ni comprende la solución.
Por eso, hermanos, no seáis engañados en el campo. Somos pocos, estamos esparcidos, estamos solos, ¿verdad? Pero ahí encontraremos todas las respuestas y encontraremos lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del trono celestial. Y con ese respaldo no necesito otra cosa. Con ese respaldo, yo en el campo ya lo tengo todo. ¿De qué me voy a preocupar? ¿De qué voy a temer si ya tengo todo el respaldo en mi vida? Satanás nos engañará y nos querrá hacer creer que estamos solos, que no podemos, que somos incapaces, pero tenemos todo el respaldo en nuestra vida. Por eso llega el punto 3. ¿Qué tengo que usar en mi vida? ¿Qué uso? La autoridad que Dios me da a través de ese respaldo. La autoridad que Dios me da es el verdadero poder que desciende desde lo alto. Es lo que te está hablando en Hechos 1.1, 1.3 y 1.8. La obra de Cristo, el respaldo del trono celestial, las obras a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? No necesitas nada en tu vida. Disfruta del poder espiritual. Es lo único. Tú tienes autoridad en tu campo, tú tienes todo el poder. Disfrútalo. No necesitas nada más. No necesitas nada más. ¿Cuál es tu identidad? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como dijimos, creo que el jueves, y hemos dicho también con los remanentes, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice en Filipenses capítulo 4? Todo lo puedo en Cristo. Si yo estoy en Cristo, no cojo a Cristo y lo moldeo a mi forma. No, yo en Cristo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a ser nuevas criaturas? Si estamos en Cristo, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, Él se convierte en el dueño y Señor absoluto de mi vida, ¿verdad? Y como dueño y Señor absoluto de mi vida, me da todo lo que yo necesito, no solamente para vivir, no solamente el agua, la comida, la ropa, el dinero, no, me da el poder que yo necesito para tener respuesta en mi vida. Me da todo lo que yo necesito. Obtendré las evidencias. ¿De qué? De ser un testigo. Obtendré las evidencias que ya sé que voy a tener. Por eso disfruto de las respuestas por adelantado. Cuando yo voy a un campo, ya estoy disfrutando de las respuestas de la evangelización porque yo sé que están ahí, porque es el plan de Dios, porque yo tengo el poder, tengo la guía, tengo la llenura del Espíritu Santo. No necesito nada más. Por lo tanto, tengo respuesta. Y así nos levantaremos como testigos. Por eso los problemas, no los toques, déjalos. Déjalos ahí a un ladito. Ya se solucionarán solos. Ya Dios hará, ya Dios deshará, ya Dios tendrá que solucionar, restaurar, romper, lo que sea. Déjalo y enfócate en el verdadero motivo de tu vida. ¿Qué son las 24 horas? Deja tus problemas, deja tus pensamientos, deja tus miedos y enfócate en lo que de verdad es importante. Para terminar, 3 versículos muy importantes. Hechos 19, 21. Dice, pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Lo que Dios le puso en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Era necesario. Él estaba descubriendo el plan de Dios para su vida. Estaba viendo cómo Dios le estaba guiando para Roma, porque había un motivo. Tengo que salvar Roma, tengo que levantar a los discípulos, tengo que pisar lo último de la tierra. Capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también a Roma. Otra vez, Dios le está llevando esa dirección.
Le está dando ya las respuestas por adelantado. No te preocupes, tienes que ir a Roma, yo te comisiono, yo te llevo. ¿Cómo voy a ir? No te preocupes. Capítulo número 27. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha acontecido todos los que navegan contigo. ¿Por qué? Porque en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de casi la muerte, Dios dice, estoy contigo, tengo un plan y vas a tener la respuesta. Cuando Pablo estaba en esa situación, ¿qué es lo que ocurría? ¿Voy a morir? No. ¿Por qué? Porque Dios me tiene que llevar a Roma. ¿Por qué yo estoy tranquilo en medio del problema? Porque hay un plan, hay un motivo para mi vida. Y yo llegaré a Roma. Siempre lo recordamos. Pablo no llegó como turista. No llegó en un crucero y llegó haciendo paradas en Chipre, Macedonia. No. Pablo llegó como preso. Llegó preso, llegó encarcelado y le metieron en una cárcel. Bueno, era un arresto domiciliario, pero estaba arrestado. Era preso. Ahí lo que pudiese ocurrir con su vida, ¿no? En ese momento Pablo no lo sabía. ¿Qué es lo que sí que sabía? Yo tengo que estar aquí. Dios me trajo aquí. Utilizó todas las circunstancias a mi alrededor para que yo pudiese llegar a Roma y testificar de Cristo. ¿Cómo? No es mi problema. ¿Cuándo? No es mi problema. ¿Con qué medios? ¿Con qué dinero? No es mi problema. Pero Dios me lleva hasta aquí. Así que oramos para que las puertas que Dios nos ha abierto a lo largo del mundo y de las 237 naciones, Colombia, en Venezuela, en Montreal y todas las demás puertas que ya están abiertas por cuanto estamos aquí, ¿verdad? Todos los países que están representados aquí son los lugares que Dios nos ha entregado. Por eso, cuando decimos vamos a ir a tal sitio, ¿por qué? Porque Dios nos lo ha dado. Así que el mes que viene será el mes, si Dios quiere, para poder viajar otra vez a Montreal. Y después, lo que Dios nos diga y hacia donde Dios nos diga. Ahora, ¿con qué dinero? ¿Con qué economía? Ya tenemos la respuesta. Tenemos una ofrenda que Dios nos dio para poder cubrir hasta 2 pasajes. Es decir, lo tenemos ya todo por adelantado. Dios nos da la respuesta. Después, Dios será. Dios sabrá, Dios verá y Dios nos dará. En momentos de dificultades, no tengáis malos entendidos. Disfrutad del verdadero motivo de vuestra vida a través de toda circunstancia. No seáis engañados ni por Satanás ni por la gente de alrededor. Disfrutad solo del verdadero motivo de vuestras vidas. Y cuando estéis en persecución, cuando estabais en la iglesia primitiva, en tiempo de Esteban, ¿verdad? Cuando os persiga vuestra familia, cuando os persiga en el trabajo, cuando os persiga en los problemas, recordad vuestra identidad y vuestra identidad, autoridad e identidad, ¿verdad? Y disfrutad de que todo es un plan perfecto para que podamos dar respuesta a un mundo que vive desnaturalizado. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo para que podamos en este tiempo levantarnos como la Iglesia unida, como la Iglesia en esa unicidad de Cristo, como la Iglesia que comprendiendo el motivo de su existencia, el motivo de su vida, podamos llegar hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.